Pues empezamos con el sumario de actualidad de la mañana. Jota, avánzanos los vamos asuntos a ello, de hoy. Que es martes ya, la semana vuela y está muy cargada de información tras la investigación, ya saben, de un grupo de más de 350 periodistas de todo el mundo sobre los conocidos como papeles de Panamá, en los que se demuestra cómo grandes personalidades de todo el mundo tenían o tienen sociedades un tanto oscuras en algunos casos en paraísos fiscales. Uno de los medios que ha participado en esa investigación ha sido El Confidencial Digital y por eso hoy está con nosotros su director adjunto Carlos Sánchez para darnos datos más relevantes. Va a ser interesante. También vamos a estar en Valencia para conocer las conclusiones en el juicio por los contratos de la Generalitat con la trama Gürtel por el expositor valenciano en Fitur entre los años 2005 y 2009. 9 días de conclusiones que pondrán fin a esa vista oral sobre esta pieza, es una pieza de la rama valenciana del caso Gürtel. Y también vamos a debatir en mesa la imputación de unos padres, fíjense, por permitir que su hija de 10 años mantuviera relaciones sexuales plenas con su novio de 18. Él dice que creía que era mayor, los padres que no sabían nada, y la niña, bueno, dice que mentía a sus padres, aunque las relaciones en su mayoría fueran en la casa familiar. Y acabaremos también nuestra mesa en Galicia, en concreto, en el municipio de Tui, donde hoy han comenzado a declarar los familiares de la Orden de los Miguelianos. ¿Es una congregación religiosa o hay algo más detrás de todo esto? Lo vamos a comentar en unos minutos, como siempre, con los contertulios más preparados del panorama actual. Vamos a empezar con el permiso de los demás compañeros por felicitar a Carlos Sánchez, periodista del Confidencial.com, por toda esa información que estáis destapando. Muchas gracias, Inés. Yo creo que hay que felicitar sobre todo al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que realmente están haciendo una gran labor de ayuda a la ciudadanía, no solamente española, sino europea. Ya el primer paso fue la lista Falciani, que realmente también lo sacamos en el Confidencial, y yo creo que todo lo que vaya a favor de la transparencia y de la honestidad fiscal creo que es una buena noticia para todos, no solamente para el Confidencial. ¿Os guardáis cartas? Todavía nos falta por saber mucho, puede escandalizarnos mucho. Hombre, el volumen es ingente, ya se ha dicho, son más de 11 millones y pico de documentos que 60 y tantos periódicos con más de 300 periodistas estamos investigando, y en los próximos días van a salir, en las próximas semanas incluso van a salir todavía bastantes nombres jugosos, pero yo creo que lo importante es eso, es que por primera vez la opinión pública a nivel mundial, ya no estamos hablando de algo muy concentrado en Europa como era la lista Falciani, pues se da cuenta de que muchos de sus dirigentes pues, realmente están en el mundo del AMPA fiscal. Bueno, yo por si acaso, yo de ustedes no me movía de ahí, porque de aquí a que acabe el programa, a Carlos intentaré sacarle algo de lo que todavía no ha contado. Yo también soy periodista. Bruno García Gallo, hola, buenos días, bienvenido, periodista del País. María Jesús Güeme, periodista de la cadena SER. Buenos días. Y también con muchos años de veteranía. Sí, bueno, se hace lo que se puede. Te oímos en la radio. Y Esther Esteban, periodista también. Ahora del Economista. Ahora del Economista. Bueno, y no es que nos hayamos olvidado de Carlos Cruzado. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Carlos es el presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. Lo preguntamos ayer, pero se lo voy a volver a preguntar, aprovechando que usted es un especialista, un técnico. ¿Esto que estamos escuchando, estas cuentas en Panamá, son legales o ilegales? ¿Están cometiendo estas personas, estos nombres que estamos conociendo, delito fiscal? Bueno, hay que ver caso por caso. Legal en principio, o mejor dicho, no ilegal, es constituir una sociedad en Panamá o en cualquier otro sitio. Con la posibilidad de la libertad de movimiento de capitales, podemos hacer cualquier operación siempre y cuando, en el caso de los residentes españoles, estemos declarando los posibles rendimientos en el impuesto sobre la renta, los bienes en el impuesto de patrimonio en su caso, y a partir del año 2013 estemos cumplimentando ese modelo 720 por el cual hay obligación de declarar los bienes situados en el extranjero. Lo que ocurre es que normalmente cuando se utilizan este tipo de instrumentos, estas sociedades suele ser con la intención de ocultar determinados bienes, rentas. Hay que demostrarlo. Por supuesto, hay que ver caso por caso. De momento lo que podemos decir es que cualquiera puede coger su dinero y ponerlo donde quiera. Lo que sí que es verdad es que tiene que tributar por los beneficios. Digamos que constituir estas sociedades en principio no es ilegal. La finalidad de esta constitución es la que suele ser ilegal, ¿no? Claro, en conflicto entre lo legal y lo ético, y me da a mí que hay mucho más que contar. Lo cierto es que hoy continúa la resaca de esos devastadores efectos de los papeles de Panamá, y a medida que se van conociendo más datos aumenta por un lado y por otro pues la indignación en nuestro país. Ya se ha anunciado que se va a abrir una investigación por parte de la Fiscalía, de la Audiencia Nacional y también de la Agencia Tributaria. Se lo resumimos aquí.
Si ha habido fraude, se perseguirá. La Fiscalía de la Audiencia Nacional y la Agencia Tributaria ya se han puesto a trabajar. Hemos abierto una investigación con todos los medios de los que disponemos. Los inspectores analizan desde ya con lupa a Leo Messi, a la mujer de Arias Cañete, a Pilar de Borbón y a todos los que, según las filtraciones, tienen o han tenido sociedades en paraísos fiscales. Comprobarán si han declarado bienes en el extranjero con el famoso modelo 720 y estudiarán sus posibles vínculos con terceras personas. Tratar de ocultar al fisco posesiones fuera de España se paga muy caro. Puede llegar a una sanción del 150% de la cuota no declarada. Las sociedades offshore son las que tienen su base en países distintos a donde operan. Sirven para evitar riesgos cuando se trabaja en países inestables o con una normativa poco segura para el tráfico mercantil. Tener constituida una sociedad en un estado extranjero no es un delito. Lo que importa es saber si esas sociedades residenciadas en Panamá con accionistas o con titulares de nacionalidad española, si están cumpliendo o no sus obligaciones fiscales y legales. Sin embargo, cuando se habla de sociedades offshore, al lado suelen colocarse adjetivos como opacas, pantallas, instrumentales. Se asocian a actividades irregulares porque suele estar radicada en un territorio denominado paraíso fiscal, pero además suele carecer de una actividad económica probada. Facilitan y amparan la opacidad en cuanto a los propietarios, accionistas, titulares de estas compañías. Se pueden crear en apenas 48 horas, lo que en España llevaría un mes, y solo hacen falta 200 euros, mientras que aquí el capital exigido es de 3.000 euros para sociedad limitada y 60.000 para sociedad anónima. La oposición quiere que el Gobierno dé explicaciones y pide la comparecencia del ministro de Hacienda. Y explique qué está haciendo el Gobierno para garantizar los intereses recaudatorios de los españoles. Es un ataque a la financiación del Estado del Bienestar. Un problema que tiene que ver con la democracia, que es que la gente que tiene mucho dinero puede ponerse más allá de las reglas. El ministro de Hacienda, la agencia tributaria, velará desde luego para luchar contra el fraude fiscal y que evidentemente pues todos los españoles seamos iguales en esta cuestión. El Gobierno en funciones no ha estudiado aún esa posible comparecencia. En Hacienda recuerdan que desde la polémica amnistía fiscal de Montoro, que permitió aflorar dinero oculto en paraísos fiscales o efectivo pagando el 10% y sin sanción penal, se han declarado 126.500 millones de euros del exterior. Pues abrimos mesa, que para eso somos muchos periodistas en esta mesa. María Jesús Güemes. Yo tengo dos preguntas. Primero para Carlos Sánchez. Me gustaría saber si entre esos nombres jugosos que has comentado que hay algunos políticos españoles y con información tan relevante como para ver que haya una posible dimisión. Y luego para Carlos Cruzado quería preguntarte tu opinión si debería o no comparecer Montoro para dar explicaciones y dar todos los datos, porque tenemos entendido que va el jueves al Congreso, pero va a explicar el incumplimiento del déficit y no a tratar este tema. No, bueno, por razones obvias no puedo decir la lista que tenemos, porque primero son documentos, decía pero antes, Carlos, muy no sé, hay algún político que debería dimitir, según tú. Lo que sí hay gente popular, muy popular, bueno, que todos los españoles los conocemos y que están permanentemente en los medios de comunicación, fundamentalmente las últimas semanas. Pero yo creo que... ¿Hay políticos españoles en activo o no? Yo insisto... en esto hay que ser un poco, no digo que no seamos serios, pero yo creo que lo importante no es tanto el morbo de los nombres. Yo que desde el punto de vista periodístico a todos nos gustan los nombres, pero aquí lo relevante es que hay una estructura de patrimonio fuera de España que en muchas ocasiones no se declara. Comentaba antes Carlos, claro, la operación son legales, pero lo que sabemos, cuando conocimos la lista Falciani se decía exactamente lo mismo. No es ilegal tener cuentas en Suiza. Bueno, pues cuando se cruzó la información con la que tiene Hacienda, descubrimos que prácticamente el 95% de esas listas que estaban en Suiza, pues no declaraban en España. Por lo tanto, la clave es esa, ¿no? Claro, puedes tener cuentas fuera, pero luego lo tienes que declarar en la Hacienda española. Es decir, yo tengo una cuenta allí. El famoso modelo 720, que es el más conocido ahora mismo de la gestión administrativa de la agencia tributaria. La otra pregunta era para el representante de... Estamos hablando de transparencia y desde luego ante una situación como esta que ha causado una alarma social grande, como es lógico, desde luego que Hacienda tiene que explicar muy claramente qué pasos se están dando. Nosotros ya ayer estábamos diciendo que habría que abrir inspecciones inmediatamente a quienes hubiera o sobre los que hubiera sospechas de que podía haber una infracción tributaria o un delito fiscal. ¿En base a qué la sospecha? Bueno, comprobar, es muy fácil para la agencia tributaria comprobar si estas personas que ya han salido, esas sociedades las tienen declaradas en la declaración
en el 720 y también si se acogieron a la amnistía fiscal. A partir de aquí, si no ha sido así, hay que abrir inmediatamente, y seguramente ya se tenía que haber hecho, esas inspecciones para evitar que estas personas puedan regularizar. Si se acogieron a la amnistía fiscal, ¿se les puede investigar ahora? También se puede investigar, ¿sí? A pesar de que se vendió durante el periodo de amnistía por parte de la Agencia Tributaria y del Ministerio que nos iba a investigar, que iba a haber. Pero eso es un fraude para quien por supuesto, declaró, ¿no? Es que hay que investigar porque es que puede haber. La investigación no presupone ningún delito fiscal, simplemente se investiga, luego se puede derivar delito fiscal. Decía Carlos, bueno, el dinero no conoce ideologías, ¿eh? O sea, ya hemos visto que aquí desde Putin, en fin, en España, Almodóvar, Messi, en fin, bueno, esa es una reflexión general. Pero Carlos, sí sabemos ya nombres, los que habéis publicado. Por cierto, el periodismo de investigación está en alza y nos tenemos que dar la enhorabuena. ¿Habéis intentado hablar con los hermanos Almodóvar, con Messi, por gente popular que ha salido, sí, con la hermana del rey, etcétera, etcétera? ¿Y qué es lo que dicen? Y si todos los casos son iguales. Parece ser que no, por el argumento del 2012, es decir, que esas sociedades, algunos se crearon antes y ya están. Yo creo que hay que dejar bien claro que esta investigación del Consorcio de Periodismo de Investigación nace prácticamente en verano del año pasado. Es decir, a partir del mes de septiembre empiezan, digamos, el rastreo de datos a través de eso que ahora se viene a denominar periodismo de datos. Sí, es un volumen tan grande de información que necesitamos programas informáticos para evaluar, para analizar, para cribar toda la información. Entonces, con todos y cada uno de los nombres que el Confidencial.com ha dado, se ha hablado. En algunos casos se ha encontrado respuesta y en otro caso, como el de la infanta doña Pilar, pues no se encontró ninguna respuesta. No nos dijo absolutamente nada. Y lo de Messi que publicaste, no sé si fuiste vosotros, ayer se publicó que justo el día después que Hacienda dijese voy a investigar a Messi, el día después fue cuando abrió una cuenta en Panamá. ¿Eso es así? ¿No es así? Eso es lo que aparece en las cuentas de Mossack Fonseca. Es decir, nosotros hemos tenido acceso, digamos, a esa contabilidad. Para hacerse una idea de la importancia de esto, el señor, vamos, que son dos, son Jürgen Mossack y Andrés Fonseca, que son los dueños, y Ramón Fonseca, que son los dueños de esta empresa, de este despacho de abogados en Panamá, tienen nada menos que 500 empleados. No estamos hablando de un pequeño bufete que está en la planta 15ª de un rascacielos, sino son 500 empleados, porque además él tiene hoy hay una buena crónica en Bloomberg donde dice cuál es el origen del por qué el tal Fonseca conoce muy bien. Él fue funcionario de Naciones Unidas en Ginebra, entonces conocía muy bien toda la dinámica de cómo funcionan todos los paraísos fiscales y los despachos de abogados especializados en ingeniería fiscal. Porque hay reacciones, hemos dicho que esto era una campaña de investigación, o sea, una investigación global, pero no en todas partes se ha reaccionado de la misma manera. Estamos hablando de la parte, digamos, que nos toca más cerca, España, pero las investigaciones abiertas en distintos países, desde luego, ya están empezando a pasar factura a las personas que por ahora aparecen en los papeles. El mundo entero ha reaccionado tras la filtración y publicación de los papeles de Panamá. En Islandia, terremoto político. Su capital, Reykjavik, se ha echado a la calle pidiendo la dimisión del primer ministro. Después del desaire, al ser preguntado por ello en una entrevista, ha pedido perdón. Yo no sabía de qué hablaban, dieron la impresión de que estaba implicado. La empresa de mi esposa no ha estado en un paraíso fiscal. No es una empresa en el exterior. Siempre ha pagado los impuestos en Islandia. Pero los islandeses, después de haber estado al borde de la quiebra en el año 2008 tras la crisis total de su sistema bancario, no perdonan. En Rusia han reaccionado con indignación, cerrando filas en torno a Putin y hablando de conspiración política. Otros niegan la mayor, como en Ucrania, un país marcado por la corrupción en el que no se investigará a su presidente. También en el punto de mira Panamá, incluido por la OCDE en la lista de paraísos fiscales comprometidos a la mejora de la transparencia, sus gobiernos son acusados de pasividad ante la opacidad de su sistema financiero. Este tipo de retos a nosotros nos fortalece como país porque afirma nuestro compromiso como presidente y como gobierno de seguir luchando por la transparencia en el sistema financiero de Panamá. El gobierno británico ha pedido copia de los documentos filtrados. Los papeles, según el Times, pueden salpicar al padre del primer ministro, Ian Cameron, fallecido en 2010, también a 6 lores y a 3 exdiputados. Venezuela también aparecen 241.000 documentos que cuestionan al entorno de Chávez. Mossack Fonseca habría ayudado a un estrecho colaborador del expresidente a ocultar su fortuna en paraísos fiscales. Y en Argentina, Mauricio Macri ha dado explicaciones, echa balones fuera diciendo que fue su padre el que inscribió su nombre como director de una sociedad domiciliada en Bahamas. Queremos conocer primero su opinión
sobre el tema de los Panama Papers. Es una operación legal hecha por otra persona, constituyendo una sociedad offshore para invertir en Brasil, inversión que finalmente no se hizo y donde yo estaba puesto como director, que es el caso es mi padre, ¿no? El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, también se ha pronunciado al respecto. Y bienvenido sea que estas informaciones salgan para que los estados tomen las medidas pertinentes y sean más efectivos en la lucha contra la corrupción. El último país en anunciar que investigará a sus compatriotas presentes en los papeles ha sido Italia. Entre los alrededor de 800 italianos que aparecen entre los millones de documentos se encuentra Luca Cordero, ex responsable de Ferrari y actual presidente de la aerolínea Alitalia. Como dice Carlos Sánchez del Confidencial.com, es verdad que es algo que afecta a los 5 continentes, cosa que no habíamos visto hasta ahora. Bruno, de todas maneras, las reacciones no han sido las mismas. Ayer miles de islandeses fueron a la puerta del Parlamento islandés a ver la división. Y aquí en España como que... Bueno, Islandia es un país muy particular. Islandia ha sufrido un desastre bancario y ha reaccionado de una forma muy diferente a la que hemos reaccionado en España, pidiendo responsabilidades a los políticos, haciéndoles dimitir, y ahora se han encontrado que los que han traído nuevos pues parece que no son muy diferentes a los anteriores. Me gustaría preguntarle al señor Cruzado una cosa. Se habla de lo que es legal y de lo que es ilegal. A mí me gustaría recalcar que hay cosas que pueden ser inmorales más allá de ser ilegales. ¿Y cómo pasar esa frontera? Y le pongo un ejemplo. Conocemos todos los años que hay empresas que tributan a través de Irlanda y no pagan casi impuesto de sociedades. Los paraísos fiscales son legales. ¿Qué debería hacer el gobierno para evitar que esto ocurra? Bueno, el gobierno español y todos los gobiernos, porque la lucha contra los paraísos fiscales, contra la planificación fiscal agresiva de las grandes transnacionales es una lucha que se debe hacer desde la Unión Europea, desde la OCDE. Bueno, lo primero que tienen que tener es voluntad política, ¿no?, para acabar con esto. Pero me gustaría aclarar algo. Es verdad que muchas veces decimos la elusión fiscal es legal, ¿no? Es aprovechar esos huecos que dejan las leyes para optimizar la factura fiscal, ¿no? Pero hay que recordar que están en contra del artículo 31.1 de la Constitución. La Constitución establece el principio de generalidad y el de capacidad económica, y desde luego todas estas operaciones, no hablo de estas de Panamá, sino las que estábamos hablando, que se utiliza Irlanda, se utiliza Holanda, aun cuando puedan ser legales, entre comillas, desde luego chocan con ese principio de la Constitución y obligarían o deberían estar obligando a los gobiernos a intentar acabar con ellas, ¿no? Vemos muchas declaraciones muy gruesas desde el inicio de la crisis. Se dijo ya en 2009 en el G20 en Londres que se había acabado la era del secreto bancario, que se acababan los paraísos fiscales. 7 años después hay más paraísos fiscales que nunca. Hay más entidades de las empresas del IBEX 35 en España que tienen filiales en paraísos fiscales. Que no tenemos todo el tiempo, pero no me gustaría que el señor Cruzado se fuera sin contestarnos. Hoy lo que está todo el mundo comentando dice, a lo mejor resulta que al final todos estos delitos o supuestos delitos han prescrito. ¿Eso es posible? Bueno, sobre esto hay que decir que la prescripción de las infracciones tributarias son 4 años, la de los delitos fiscales 5 y si es agravado, en el caso de paraísos fiscales 10, pero sobre todo hay una novedad, y es que desde el año 2013, con esa declaración de bienes en el extranjero que hay que realizar, quienes no incluyan esos bienes en la declaración, esos bienes se van a entender que es una ganancia patrimonial no declarada, un incremento, se va a hacer tributaria y además va a ser imprescriptible. Aunque se pueda acreditar que corresponden a periodos muy anteriores, se entiende que no ha prescrito, con lo cual es una medida dura y que puede afectar a muchas de estas personas de la lista de Panamá si es que, bueno, pues a 31 de diciembre de 2012 tenían estas titularidades y no las habían declarado. Bueno, yo sé que hay muchas preguntas que queréis hacer al presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. Tendrá que volver otro día, no sé si mañana o pasado, Carlos, pero mañana, compromiso. Mañana, sí, mañana. Es verdad. Bueno, mañana seguimos. ¿Algún nombre que decir antes de irte? Lo digo. ¿No me vas a dar ni un nombre? Échame algo. No queremos que nos echen del consorcio. Muy bien, muy bien. Buen periodista. Bueno, a ver, de aquí a que acabe el programa. Un comentario a Bruno. Muy breve. Lo determinante y lo característico de los paraísos fiscales no es tanto que tributen por muy poco, sino la opacidad fiscal. Eso es más importante para las empresas que tributar al 2% o al 8%. Explícalo, que lo entendamos todos. Significa que hay sitios donde se paga muy poco impuesto, pues como Irlanda, que tú has citado, el 12% de impuestos a sociedades, pero no tiene opacidad fiscal. Cualquier agencia tributaria de otro país tiene acceso a esa información, cosa que no ocurre en Panamá, en Irak, en países donde no te dan la información. Venga, avanzamos ya.